¿Qué pasaría si te dijera que no eres tú quien habla dentro de tu cabeza? ¿Qué pasaría si la voz que guía tus decisiones, tus miedos y hasta tus sueños no fuera la tuya, sino el eco distorsionado de alguien más? En algún momento, todos nos vimos reflejados en los ojos de otro, buscando aprobación, amor o sentido. Pero, ¿y si ese reflejo estaba roto desde el principio? Hay personas que llegan a nuestra vida como espejos falsos, rostros que creemos conocer, voces que adoptamos como verdad. Sin embargo, muchas veces no vienen a revelarnos quiénes somos, sino a ocultar lo que Dios ya había dicho sobre nosotros, como un velo, como un susurro que se interpone entre el alma y su verdadero nombre. Desde niños nos enseñan a mirarnos con ojos prestados. Eres como tu padre. Debes ser fuerte. Calla, eso no se dice. Palabras que se clavan en el alma como sellos. Nos construimos con ladrillos que no elegimos. Pero, ¿qué ocurre cuando esa construcción no resuena con lo que sentimos en el silencio? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra esencia por no coincidir con la imagen que nos impusieron? En los textos antiguos se dice, el alma que olvida su nombre, camina como sombra. Es una advertencia suave pero profunda. Cuando cedes tu identidad a otro, comienzas a existir a través de máscaras. Dejas de ser para empezar a parecer. Es entonces cuando la ansiedad, la desconexión y el vacío se convierten en señales de que algo esencial ha sido desplazado. Y sin embargo, lo más doloroso no es perderse, sino dejar de escucharse. Porque en el fondo, todos recordamos, aunque sea vagamente, que hay una voz más antigua, más pura, que alguna vez nos llamó por nuestro verdadero nombre. Pero esa voz fue acallada por el ruido del mundo, por las opiniones, por las heridas. A veces, esa persona que más nos marcó, un padre ausente, una madre herida, un amor que traicionó, no vino a revelarnos, sino a fragmentarnos, y sin saberlo, aceptamos su visión como la única, como si la forma en que ellos nos miraron fuera más verdadera que el diseño de Dios. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esa persona no fue enviada para definirte, sino para despertarte? ¿Y si su rechazo o su juicio no fueran un fin, sino una señal de que debías buscar en otro lugar? Porque hay algo en ti que nunca fue tocado por el error humano, una parte que permanece intacta, esperando ser nombrada de nuevo por el único que te conocía antes del tiempo. Entonces, la verdadera pregunta no es quién eres según ellos, sino quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Antes del primer aliento, antes de que la tierra fuera llamada tierra, ya había un susurro divino que no solo creó la luz, los cielos y las aguas, sino que también nombró tu existencia. Mucho antes de que tu cuerpo tuviera forma, tu alma ya había sido nombrada en el silencio sagrado de Dios. Como está escrito, antes que te formara en el vientre, ya te conocía. Antes que salieras del vientre, te santifiqué. Esa no es solo una frase poética. Es un código oculto sobre tu origen eterno. Tu identidad no nace del apellido que portas ni del rostro que ves en el espejo. Tampoco está en tus logros, tus heridas o tus temores. Tu identidad habita en un nombre secreto, pronunciado por la voz que llama desde el principio. Ese nombre no es una palabra, es una vibración, una melodía única, inscrita en tu espíritu cuando aún eras pura posibilidad. Y aunque el mundo haya intentado cubrirla con etiquetas, ella sigue ahí, intacta, como una semilla esperando su primavera. En la tradición hebrea, el nombre no es solo una forma de llamar a alguien, es su esencia manifestada. Nombrar era revelar. Por eso, cuando Dios nombra, crea. Y cuando crea, también revela propósito. No es casualidad que en el Génesis, cada cosa que fue nombrada, tomó forma inmediatamente después. Porque el nombre no solo define, el nombre despierta. Esa verdad ha sido escondida por siglos bajo capas de interpretación literal, de dogmas rígidos y temores humanos. Pero los sabios antiguos lo sabían. Cada alma tiene un nombre oculto, un nombre que vibra con la frecuencia del Creador. Y ese nombre no puede ser reemplazado por ninguna opinión humana. Ningún rechazo, ninguna herida, ninguna mentira puede anular lo que fue pronunciado por Dios en el principio. Imagina esto.
Cada vez que sientes que algo no encaja, que algo falta, no es carencia, es llamado. Es el eco de tu verdadero nombre llamándote desde dentro, como un río subterráneo que sigue fluyendo, incluso cuando la superficie parece seca. Ese río lleva grabado tu diseño original, ese que ni el tiempo, ni la culpa, ni el mundo pueden borrar. Y aquí aparece el misterio. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué aceptamos nombres que no nos pertenecen? Porque nacimos en un mundo donde lo visible pesa más que lo invisible, donde ser aceptado es más urgente que ser verdadero. Pero el alma no olvida. Ella recuerda, en sueños, en lágrimas silenciosas, en momentos donde el tiempo se detiene. Recuerda el nombre. Y lo busca, aunque no sepa ponerle palabras. Así comienza el retorno. No hacia un lugar, sino hacia una vibración. La vibración de quien fuiste en Dios, antes de ser en el mundo. Porque solo cuando recordamos ese nombre, comienza la verdadera vida. Pero si tu alma fue nombrada desde el principio, ¿qué fuerza pudo desviar ese llamado? ¿Qué voz tuvo el poder suficiente para que olvidaras lo que ya sabías? Aquí es donde aparece el otro llamado. No el divino, sino el ajeno. La voz que llega disfrazada de amor, de autoridad o de necesidad, y poco a poco se convierte en el guión de tu vida. Desde pequeños, aprendemos a complacer, a sonreír cuando no queremos, a obedecer para no ser castigados, a callar lo que el alma grita. No porque seamos débiles, sino porque deseamos pertenecer. El problema es que, en ese intento de pertenecer, a menudo nos desconectamos del diseño original. Nos moldeamos para encajar en los sueños de otros, para cumplir expectativas que no nacieron del espíritu, sino del miedo. Esa persona, la que te crió, te guió, te enseñó, quizá también vivía con un nombre robado, y sin saberlo, te enseñó a vivir desde el disfraz, no desde la esencia. Así es como el otro llamado se instala, cuando te haces experto en ser lo que no eres, cuando te conviertes en el protector, el salvador, el rebelde o el exitoso. No por autenticidad, sino por sobrevivencia emocional. Y ese otro llamado suena fuerte. Es insistente. Te dice, debes ser el mejor, no puedes fallar, tienes que demostrar que vales. Pero nunca se sacia, porque no nace de Dios, sino del eco de carencias heredadas. Cada acción basada en ese llamado te aleja un paso de tu nombre verdadero, y el precio es alto. Pierdes el centro, la paz, el sentido. Vives reactivo, ansioso, atrapado en patrones que se repiten. Lo más sutil y doloroso es que muchas veces no te das cuenta. Crees que estás cumpliendo tu propósito, cuando en realidad estás ejecutando el guión de alguien más. Te rodeas de relaciones que refuerzan esa máscara. Eliges caminos que alimentan el personaje, y cuando algo dentro de ti se rompe, no entiendes por qué. La tradición mística enseña que cada alma tiene un sonido único, como una nota que armoniza con el Creador. Pero cuando escuchas otra melodía por demasiado tiempo, empiezas a creer que es la tuya, y llega el día en que el silencio se vuelve insoportable, porque es ahí donde tu verdadero nombre quiere hablar, pero no lo reconoces. No hay culpa en ello, solo olvido, porque el mundo está lleno de llamados que no son tuyos, lleno de voces que quieren definirte. Pero hay un secreto. Aunque hayas vivido años siguiendo esa voz ajena, tu verdadero llamado no se ha perdido. Está ahí, intacto, esperando ser escuchado de nuevo. Como una lámpara cubierta de polvo, basta una respiración profunda para comenzar a limpiar y volver a ver. Y en ese momento, cuando todo lo que no eres empieza a caer, algo en ti recuerda. Recuerda que no viniste a repetir una historia heredada. Viniste a despertar el nombre que Dios susurró sobre ti, antes de que cualquier otro lo intentara nombrar. Un día cualquiera, sin aviso, sucede algo. No es un milagro estruendoso ni una luz celestial que desciende del cielo. Es más sutil, casi imperceptible. Es un silencio nuevo, una incomodidad que no se puede ignorar. Y en medio de ese vacío, una frase brota desde lo más profundo. No eres quien te dijeron que eras. Y todo cambia. Ese instante es como una grieta en la estructura que construiste durante años. No duele por lo que revela, sino por lo que desmantela.
Porque darte cuenta de que viviste desde un llamado ajeno no solo libera, también confronta. ¿Quién soy sin esos nombres? ¿Qué queda cuando cae el personaje? Lo que nadie dice es que el despertar comienza con una ruptura. No hay renacimiento sin despojo. Y es ahí donde aparece el rostro verdadero de Dios. No el que te enseñaron desde el miedo, ni el que usaron para controlarte, sino el Dios que te conoce, que te nombra, que te espera. El Dios que siempre supo quién eras, incluso cuando tú lo habías olvidado. Hay un momento sagrado en la Biblia que refleja este proceso. Jacob, el que había vivido como usurpador, luchando, escapando, fingiendo, se encuentra con Dios en la noche. Y no sale ileso. Sale marcado. Sale transformado. Porque Dios le da un nuevo nombre. Ya no serás Jacob, sino Israel. No por lo que había hecho, sino por lo que en verdad era. El encuentro lo rompe, pero también lo revela. Ese es el patrón divino. Romper para revelar. Lo que el mundo llama crisis, el Espíritu lo llama bautismo. Lo que otros llaman fracaso, el cielo lo llama redirección. Porque solo cuando cae lo falso, pueden hacer lo verdadero. Y muchas veces, esa persona que más te hirió, que más te confundió, no fue un castigo, sino un catalizador. No para definirte, sino para impulsarte hacia lo que habías olvidado ser. Frase transformadora. Esa persona no te definió, fue solo el umbral para que buscaras tu nombre verdadero. Esta comprensión no solo libera, también sana. Ya no necesitas culpar ni cargar con la herida. Ahora puedes mirar atrás y ver que incluso el dolor tenía dirección, que incluso el rechazo fue parte del diseño. Y así, cuando rompes con la mentira que creíste sobre ti, no queda un vacío. Queda espacio para que la voz original se escuche de nuevo. La voz que no te grita, que no te acusa, que no te compara, sino que te llama como al principio. No por tus logros ni por tus errores, sino por tu esencia. Porque en el silencio que sigue a la caída del personaje, una certeza comienza a crecer. Hay un nombre que nadie te puede quitar, un nombre que solo Dios conoce, y es ese nombre el que empieza a abrirse paso, como luz entre los escombros. No se escucha en el bullicio, no se manifiesta en medio del ruido. Esa voz que pronuncia tu verdadero nombre, esa vibración sagrada que sostiene tu identidad, solo se revela en el desierto. No el desierto geográfico, sino el interior. Ese espacio de soledad y silencio donde todas las voces humanas se apagan, y solo queda el susurro de lo eterno. Entrar al desierto no es huir del mundo, es regresar a ti. Es un acto sagrado de separación, como Moisés que sube al monte, como Jesús que ayuna 40 días. Es en el retiro donde el alma se afina y puede, al fin, escuchar. Porque en el desierto no hay distracciones, no hay máscaras que sostener, no hay ojos que te juzguen. Solo estás tú, y aquel que te nombró. La práctica comienza con el silencio. Un silencio profundo, voluntario, reverente. Apagar el teléfono, cerrar los ojos, respirar hondo. No es meditación como técnica, sino como oración viviente. Una escucha activa, un descanso consciente donde el alma vuelve a su templo. Allí, en lo invisible, algo se mueve. No es una palabra clara, no es una instrucción específica. Es un recuerdo, un calor, una vibración que toca desde dentro. El fundamento místico de esta práctica es simple y poderoso. Dios no grita, susurra, y solo quien baja el volumen del mundo podrá oírlo. Por eso los sabios se retiraban. Los profetas callaban. Los verdaderos buscadores no acumulaban información. Se vaciaban. Porque el nombre verdadero no se estudia, se recuerda. Y ese recuerdo no viene de afuera. Viene del espíritu. Pero hay un obstáculo, uno muy común. El miedo al vacío. Al entrar al desierto, muchas almas se asustan. Porque sin la identidad construida por otros, se sienten desnudas. ¿Quién soy sin mi rol? Sin mi historia, sin mis heridas. Y es ahí donde muchos regresan al ruido, al personaje, al disfraz. Porque lo falso puede ser incómodo, pero es familiar. Lo verdadero, en cambio, requiere entrega.
Sin embargo, quien se atreve a quedarse un poco más, descubre el milagro. Descubre que ese vacío no está vacío, está lleno de presencia, una presencia amorosa, envolvente, que no juzga ni exige, que simplemente está esperando, esperando que tú también estés. Y cuando eso sucede, cuando por fin coinciden el alma y el espíritu, el nombre empieza a sonar, no con palabras, sino con certeza, no con lógica, sino con claridad interior. Es como si algo en ti dijera, esto soy. No porque alguien lo diga, sino porque resuena en cada célula. Y desde ahí, todo cambia. No se trata de hacer algo nuevo, sino de ser desde un lugar nuevo. Un lugar que siempre estuvo ahí, cubierto por las voces ajenas, pero intacto. El desierto no es castigo, es regreso, es rito, es renacimiento. Y quien lo transita con humildad, descubre que nunca estuvo solo, porque siempre hubo una voz esperándote, llamándote por tu nombre. Cuando el alma escucha de nuevo su nombre, algo dentro de ti se levanta. No es euforia, no es un grito de victoria, es un silencio distinto. Es paz. Una paz que no depende de circunstancias ni de logros. Una paz que no pide explicaciones, porque nace de la certeza de haber vuelto a casa. Esa transformación no siempre se nota por fuera. Al principio, el mundo sigue igual. Las personas te miran igual, los desafíos siguen ahí. Pero tú ya no eres el mismo. Algo esencial ha cambiado. Ya no reaccionas desde la herida, actúas desde la esencia. Ya no necesitas validación, porque tu valor está sellado por la voz que te nombró. Has dejado de mendigar amor y empezado a emanar presencia. Es como si dentro de ti se hubiera encendido una lámpara que no depende de la electricidad del mundo. Y ese fuego interior, aunque invisible, empieza a tocar todo. Tus decisiones, tus palabras, tus relaciones. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no hablas para impresionar, sino para compartir lo que vibra con verdad. Te vuelves magnético no por esfuerzo, sino por autenticidad. Los antiguos llamaban a este estado la segunda gestación del alma, un renacer, no hacia otra persona, sino hacia quien siempre fuiste. Ya no eres el reflejo de los demás, eres el reflejo de lo divino. Y eso se siente. Hay una dignidad nueva en tu postura, una suavidad en tu mirada, una certeza en tu andar, no porque lo hayas conquistado, sino porque lo has recordado. Este despertar no te convierte en perfecto. Sigues siendo humano, sigues cometiendo errores, pero ya no te defines por ellos. Ya no te esclavizan, porque sabes quién eres más allá de tus caídas. Has tocado el nombre eterno, y ese contacto es suficiente para sostenerte cuando todo tiembla. Aquí, en esta fase, te conviertes en alquimista, no porque transformes plomo en oro, sino porque has aprendido a transformar historia en sabiduría, dolor en compasión, sombra en luz. Has pasado por el fuego y no te has quemado, te has purificado. Y esa pureza no es moral, es vibracional. Es la coherencia entre lo que eres, lo que sientes y lo que haces. Y entonces, el mundo ya no te moldea. Tú empiezas a moldear el mundo. No con imposición, sino con presencia. No con control, sino con influencia. Porque cada alma que recuerda su nombre, emite una frecuencia que despierta a otras. Y eso es servicio. Eso es misión. Como está escrito, el que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu dice sobre ti. Porque no todos oyen, pero tú sí has oído. Y en ese escuchar has vuelto, has recordado, has renacido. Y desde ahora ya no caminas solo, caminas con tu nombre. Y así, como Lázaro en la cueva, escuchaste tu nombre siendo llamado otra vez. No por una multitud, no por una voz externa, sino por aquel que sopló vida dentro de ti desde el principio. Y ese llamado no fue para decorarte con espiritualidad, sino para despertarte de lo muerto, de lo dormido, de lo ajeno. Ahora sabes. Sabes que no eres un personaje ni una etiqueta. No eres tu historia, ni tus heridas, ni los sueños que otros tejieron sobre ti. Eres eco de Dios. Eres huella del Eterno caminando en forma humana. Y por eso el mundo cambia cuando tú caminas con conciencia. Pero esta revelación no es un final, es un renacer.
Como una semilla que ha roto su cáscara, ahora comienza la verdadera vida. Porque conocer tu nombre no es suficiente, ahora hay que vivirlo. No con esfuerzo, sino con entrega. No con ansiedad, sino con presencia. Y vivirlo significa despertar cada día sabiendo que tu existencia es una extensión del amor. Que tus palabras pueden sanar, que tus gestos pueden abrir portales, que tus pasos pueden trazar caminos invisibles que otros seguirán. No por ti, sino por aquel que te llamó. Aquí nace el llamado más profundo. No solo recordar quién eres, sino ayudar a otros a recordar también. Porque en este viaje, nadie despierta solo. Tu luz no es solo para ti, es para ser faro. Tu verdad no es trofeo, es semilla. Y cada alma que cruza tu camino lleva también un nombre oculto, esperando ser pronunciado por la vibración del amor. Así que camina con humildad, pero con firmeza. Vive con sencillez, pero con fuego. Permanece en lo invisible, pero que tu presencia transforme, porque tu identidad no es un destino, es un templo. Un lugar donde Dios habita y desde donde actúa. Recuerda, eres el arquitecto de lo invisible. Cada decisión, cada silencio, cada respiración consciente edifica realidades que el mundo aún no comprende, pero que el cielo ya celebra. No te apresures, no te compares, no te detengas, porque el camino que ahora se abre ante ti no está hecho de mapas, sino de intuiciones. No de reglas, sino de conexión. Y mientras más escuches la voz que te llamó, más claro será el sendero. No hacia afuera, sino hacia adentro. Así termina y comienza la jornada. Con una certeza suave como brisa, pero firme como roca. Tu nombre no se ha perdido. Solo estaba esperando que voltearas a escuchar. Y ahora que lo has hecho, el mundo está por cambiar contigo.